Canta cuentos, la pulga canta cuentos de sol mañanero. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de bestias extrañas. Canta cuentos, la pulga sebastiana, canta cuentos de naciones lejanas. Canta cuentos de moscas. La, 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 la. Artemisia Gentileschi es la pintora feminista de la época del Barroco, una época que se extiende entre los siglos XVI y XVII, después del Renacimiento italiano. Esta pintora nació en Roma en 1593, hija de otro pintor, Horacio, quien a su vez era discípulo del famoso maestro Caravaggio, que fue célebre por el manejo de sombras y luces que dio en la pintura como un innovador de lo que algunos conocen como la tendencia del tenebrismo. Artemisia era la hija mayor de Horacio y de todos los hermanos fue la que más rápidamente asimiló el arte de la pintura con todas sus implicaciones. Rápidamente se convirtió en la discípula preferida de su padre y ya desde los 11-12 años trabajaba al lado de él en su taller. Cuando llegó a los 18 años, el padre consideró que debía tener un tutor para que la siguiera preparando y formando integralmente. Y contrató como tutor de Artemisia a un amigo pintor, Agostino Tassi, un personaje que de haber averiguado sus antecedentes jamás le hubiera cedido el privilegio de ser el maestro tutor de Artemisia. Agostino, a base de promesas, logró violar a Artemisia. Artemisia lo denunció. Hubo un juicio porque él incumplió la palabra que le había dado de que se iba a casar con ella para de alguna manera rescatar el honor de la familia, un concepto que había en ese estilo patriarcal de la cultura de la época. Agostino estaba ya casado. Entre sus proyectos estaba el de asesinar a su primera esposa para poder casarse con Artemisia. Además era ladrón y tenía otro colega que fue cómplice en la violación. El juicio que el padre de Artemisia entabló contra su antiguo amigo fue llevado por el Vaticano, porque Roma en esa época era la capital de los estados pontificios, un territorio que administraba también políticamente el Papa y la Curia Romana. Los procesos en los que estaban implicadas mujeres que habían sido violadas eran muy particulares. El Tribunal de la Inquisición, que era el que manejaba esos juicios, obligaba, en este caso a la mujer, a Artemisia, a padecer una serie de torturas para asegurarse de que sí estaba diciendo la verdad y que su narración sobre la violación de la que había sido víctima sí era cierta. Entonces entiendo que la torturaron en los dedos muy fuertemente, estirándoselos, apretándoselos, etc. En esa falsa concepción de que quien resiste el dolor y la tortura es porque tiene la verdad de su lado. De todas maneras, como la cultura era tan patriarcal y se tenía tanto desprecio por los testimonios y por la vida de las mujeres, el individuo, aunque fue declarado culpable, solo se le puso como sanción un año de extrañamiento de Roma, o sea, de destierro, pero él regresó antes de un año, de tal manera que prácticamente ese crimen quedó impune, demostrándose la discriminación sexual tan grave que padecían las mujeres. Para arreglar la situación de Artemisia, su padre Horacio
pactó un matrimonio de conveniencia con otro pintor de nombre Pier Antoni, con el cual ya, entre comillas, la honra de la familia había sido sanada. Se trasladaron a Florencia y la belleza de Artemisia, su poderosa inteligencia, su capacidad para asimilar conocimientos de un arte, de la ciencia, etc., la convirtieron en una de las estrellas intelectuales de Florencia y en protegida del gran duque de Toscana, Cosme II de Medici. Fue tan brillante su participación en esa vida intelectual que fue la primera mujer en ser admitida a la Academia de Dibujo, que hasta ese momento solo admitía hombres. Muchos cuadros le fueron solicitados a Artemisia y gozó pues, de toda la confianza de la alta sociedad florentina. Pasó a Venecia, donde desempeñó igual papel que en Florencia, conoció a otros grandes pintores, estuvo en Génova y desde 1538 hasta 1541, junto con su padre Horacio, llamados por el rey inglés Carlos I, estuvieron allí a su servicio en Londres, viviendo en Londres, donde también Artemisia se destacó. Era una mujer muy hermosa y en esa época, como en todas las patriarcales, la hermosura de las mujeres era un factor clave para que tuvieran audiencia entre los jefes, los poderosos, que generalmente eran hombres. Allí diseñó y pintó varios cuadros, de pronto algunos murales, pero su padre falleció. El rey Carlos I entró en una situación política muy complicada porque estaba gestándose la rebelión de los puritanos contra su gobierno, que terminó con la decapitación del propio rey. Y entonces Artemisia encontró prudente salir de Inglaterra. Pasó una temporada en Nápoles, otra en Roma. Finalmente se asentó en Nápoles. Se convirtió en la primera pintora que recibió un encargo de parte de una iglesia para pintar cuadros y muros en esos templos religiosos, porque hasta ese momento había como un veto para que las mujeres pudieran participar con su obra artística en la decoración o ornamentación de las iglesias de la época. Ella rompió esa barrera. Entonces era una persona también muy conocida dentro de la élite napolitana, muy apreciada, y algunos historiadores dicen que murió en 1652, pero otros alegan que es posible que haya vivido hasta 1654 o 56 y que su muerte haya sido producido por un brote de peste que hubo en Nápoles y que se llevó las vidas de miles de personas. Es posible que haya muerto de peste. De todas maneras, Artemisia es la pintora más destacada de este siglo del barroco. Fue una seguidora también, como su padre, del gran maestro Caravaggio. Sus pinturas sobresalen sobre todo las femeninas. Pintó a muchas líderes o personajes femeninas de la Biblia. Pintó un cuadro muy célebre que es Judith. Judith cortando la cabeza de Holofernes, el general enemigo de los judíos. Y se dice que en la fisonomía de Judith está la propia fisonomía de Artemisia. O sea, es ella misma la que se pintó. Es como inconscientemente tratando de vengarse, entre comillas, de la humillación que sufrió de Agostino Tassi, su violador, el que quedó impune por ese delito. También pintó a otros personajes de la Biblia femeninas como Esther. Esos son los cuadros más destacados dentro de la vasta iconografía que tiene o que pudo hacer Artemisia durante su vida. Ha pasado a ser símbolo de la mujer, de la liberación de la mujer, de una mujer que no teme ser protagonista social, una mujer que puede estar frente a frente con los más interesantes intelectuales de la época sin que se sienta disminuida porque puede alternar con ellos, dada la erudición,
la sabiduría que ella había acumulado con la formación que le dio su padre desde los primeros años de vida. Entonces es un ejemplo para las mujeres de hoy, Artemisia Gentileschi, y es un ejemplo también para denunciar la violencia sexual, que en una época en que no se acostumbraba a ese tipo de denuncias, se sometió incluso a la tortura con el ánimo de probar la verdad de sus acusaciones. Y es también un símbolo de cómo desde esas épocas los sistemas judiciales siempre han tenido un sesgo misógino, un sesgo contra las mujeres, que ha hecho que muchos, yo diría que la mayoría de los crímenes sexuales que se cometen contra ellas queden en la total impunidad. Diríamos en dos palabras, Artemisia Gentileschi es un milagro del feminismo en una época en que todavía el patriarcalismo dominaba en el mundo. Canta cuentos la pulga sebastiana, canta cuentos 1, 2, 3. Del silencio para uno. Canta cuentos la pulga sebastiana, canta cuentos 1, 2, 3 de los niños de mi alma. Sufriendo otra vez. Canta cuentos la pulga sebastiana, canta cuentos para ser el mañana.